Hay momentos en los que te agotas, intentando o deseando agradar, buscando respuestas, tratando de controlar lo que se te escapa. Cuanto más insistes, más se cierran las puertas. Tienes la sensación de que, cuanto más te implicas, más resiste la vida, como si todo funcionara al revés. Carl Jung decía que la paz no se encuentra forzando, sino dejando ir lo que no nos pertenece. Porque a menudo, lo que nos hace sufrir no es la realidad, sino nuestro apego a cómo debería ser. No se trata de lo que es, sino de lo que aún esperamos desesperadamente. Cuando dejas de preocuparte, no es que te rindas, sino que finalmente entiendes la diferencia entre actuar y aferrar. Comprendes que la energía que dedicas a querer controlarlo todo te aleja de lo esencial, tu calma interior, y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando dejas de correr detrás de quienes no te ven, cuando sueltas ese miedo a perder esa obsesión por estar a la altura, cuando renuncias a forzar lo que no quiere abrirse, das un paso hacia algo más amplio, una confianza que ya no depende de los resultados, una fe silenciosa en ti y en la vida. Este desapego no es indiferencia, es madurez. Es la inteligencia del alma que ha comprendido que hay cosas que no pueden ser cambiadas, pero que nuestra mirada, en cambio, siempre puede transformarse. Y a veces, ese simple cambio de perspectiva es lo que finalmente hace girar las cosas en la dirección correcta. Detrás de la necesidad de controlar todo, a menudo hay un miedo profundo, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que creemos haber ganado, miedo a encontrarse solo frente a uno mismo. Así que planeamos, anticipamos, vigilamos, pero esta constante vigilancia termina ahogando lo más espontáneo que tiene la vida. Carl Jung observaba que cuanto más quiere el ego tener las riendas, más se contrae el alma, porque el alma no vive en el cálculo. Respira en el soltar, en esa capacidad de confiar, incluso cuando todo parece confuso, en ese abandono sutil, donde aceptamos que lo desconocido es su propia sabiduría. Cuanto más quieres que funcione, menos funciona, no porque no seas capaz, sino porque tu energía está tensa, crispada, bloqueada. Te conviertes en el obstáculo invisible para lo que buscas, bloqueas, sin saberlo, el flujo de lo que simplemente quiere circular. Y a veces, es justo en el momento exacto en que dices, ¿qué más da?, cuando todo se desbloquea, no porque hayas dejado de creer, sino porque has dejado de forzarlo. Has permitido que la vida respire a través de ti, y la vida, liberada de tu miedo, comienza a danzar. Lo que Jung nos enseña aquí es que el verdadero poder no proviene del dominio absoluto, sino de la alineación. Cuando haces tu parte, sin apegarte al resultado, cuando avanzas sin quedarte atrapado en la proyección, cuando das sin exigir, lo que debe quedarse vendrá, y lo que debe irse, se marchará. Cuanto más hagas las paces con esta verdad, más verás que el mundo a tu alrededor comienza misteriosamente a cooperar. No porque lo fuerces, sino porque irradias una paz que atrae a tus semejantes. Cada pensamiento repetido crea un surco en tu mente, y cada emoción que alimentas se convierte en una vibración que emites, incluso sin hablar. Cuando te preocupas sin cesar, no solo envías una información a tu cerebro, nutres un campo energético a tu alrededor, un campo hecho de tensión, de duda, de inestabilidad. Carl Jung habría dicho que lo que te niegas a ver en ti se manifiesta afuera en forma de circunstancias. Cuanto más vibras la tensión ansiosa, más la vida te envía respuestas que prolongan esa vibración, no como un castigo, sino como un espejo. La preocupación crónica es una oración que haces por la carencia. Pides inconscientemente que nada salga bien, porque te estás preparando para ello. Te conviertes en tu propio profeta de desgracias. Y lo peor es que crees que es prudencia, crees que te proteges mientras te envenenas. Cuando dejas de preocuparte, cambias el mensaje. Ya no dices, no lo creo, dices, confío en mí mismo, y esta confianza, incluso en silencio, actúa como un interruptor. No cambia inmediatamente lo que te rodea, pero transforma tu postura, y esa postura transforma tu mirada. Tu mirada siempre acaba cambiando tu realidad. Jung nos invita a comprender que el alma no busca la perfección, sino la alineación,
Quiere que vivas, no que sobrevivas. La vida no puede ofrecerte lo que no crees merecer. Así que comienza por respirar, por relajar la mandíbula, los hombros, las expectativas. No dejes que la preocupación se convierta en tu forma de vida. Elige la paz, aunque sea frágil, y verás que, sin saber muy bien por qué, las cosas empezarán a ir mejor. Hubo algo que deseabas con todas tus fuerzas. Una respuesta a una persona, un reconocimiento, un proyecto. Has invertido tu energía, tu corazón, a veces hasta tu sueño. Pero cuanto más insistías, más parecía escaparse de ti, hasta que, por cansancio o por sabiduría, decidiste soltar. Y fue justo en ese momento cuando todo comenzó a cambiar. Carl Jung explicaba que cuando dejamos ir algo que deseamos intensamente, abrimos espacio a un cambio profundo. El inconsciente deja de estar comprimido. El entorno vital que nos rodea se reorganiza, la obsesión se disuelve y el espacio así liberado atrae otra cosa. A veces, la misma cosa, pero de otra forma. Otras veces, algo mejor, más justo, que nunca hubiéramos imaginado. No es casualidad, es una ley sutil de la vida. Cuanto más fuertemente te aferres, también retendrás la energía que podría fluir libremente. Quieres atraer, pero encierras, pides, pero controlas. Y la vida, ella no entra por la fuerza, entra por la confianza. Lo que dejas ir sin rencor, sin drama, sin lucha, a veces vuelve, pero ya sanado. Y si no vuelve, es porque no tenía la fuerza para quedarse. Y ganas algo aún más raro, la paz. Jung diría que en cada renuncia consciente hay un acto de poder. No porque ya no se quiera, sino porque ya no se depende. No es abandono, es libertad interior. Libertad para seguir amando, esperando, creando, pero sin perderse en la espera. Y muchas veces es ese desapego el que permite que las cosas sucedan, porque ya no las llamas desde un vacío, sino desde un lleno. Y ese lleno eres tú, finalmente en conexión con tu propia luz. Crees que te falta tiempo, amor, apoyo, oportunidades, pero si miras bien, a menudo no te falta nada. Tienes miedo, miedo de que desaparezca, miedo de que no regrese, miedo de que nunca te pertenezca realmente. Y ese miedo tiñe todo lo que vives, incluso lo que recibes. Carl Jung decía que el inconsciente no distingue entre lo que imaginamos con intensidad y lo que vivimos realmente. Así, cuando vibras con el miedo a perder, envías un mensaje poderoso. No estoy listo para recibir. Te contraes, te inquietas, observas cada señal con ansiedad y esquivas lo que podría simplemente llegar. El miedo a la escasez te impulsa a querer asegurarlo todo. Quieres estar seguro de que la otra persona te ama. Quieres garantizar que tu proyecto funcione. Quieres que nada se te escape. Y es en esta voluntad de congelar todo donde pierdes el movimiento natural de la vida. Te pierdes el milagro del presente, ocupado en vigilar el futuro. Pero cuando dejas de preocuparte, invitas a otra forma de riqueza. Una riqueza más sutil, más estable, la de sentirte ya completo. No porque poseas todo, sino porque no te defines por lo que te falta. Es un cambio interior. No te aferras, acoges, no controlas, acompañas y empiezas a notar que incluso eso que ya no esperabas empieza a manifestarse. Jung habría dicho que no es la realidad la que debe cambiar, sino tu estado interior. Y a veces, cambiar tu estado es simplemente dejar de tener miedo, o mejor dicho, dejar de alimentar ese miedo como si fuera una verdad. Está ahí, por supuesto, pero no eres tú, y ya no guía tu camino. Y cuando vives esto, incluso un pequeño paso adelante se convierte en una victoria silenciosa. Una prueba de que nunca has carecido de nada, salvo quizás de confianza en tu propia luz. Mientras vivas para cumplir con las expectativas, no vives realmente. Solo tienes tu voz, tus gestos, tus decisiones, para lo que los demás esperan de ti. Te deformas sin darte cuenta y un día te miras y ya no te reconoces. Carl Jung veía en esta dinámica una pérdida del yo profundo. Decía que la individuación, ese proceso por el cual uno se convierte plenamente en sí mismo, pasa por una ruptura con la necesidad de agradar a toda costa, no para volverse duradero, sino para volverse verdadero. Porque cuanto más intentas conformarte, más te alejas de tu centro. Entras en una fatiga invisible,
un cansancio del alma. No es que los demás te opriman, es que has dejado de escucharte. Quieres ser amado, comprendido, reconocido, y olvidas que la primera persona en darte eso eres tú. Dejar de preocuparte no significa volverse insensible. Dejar de pensar que tu felicidad depende de la validación externa. Hacer las paces con el hecho de que nunca serás suficiente para algunos y que no pasa nada, porque no vives para llenar su vacío. Vives para honrar tu camino. Y cuando asumes esto, sucede algo extraño. Atraes relaciones más auténticas, situaciones más justas, respuestas más alineadas, porque finalmente emites una frecuencia que no pide nada, pero irradia todo. Lo que está en paz atrae a lo que está en paz. Lo que está completo llama a lo que respeta la integridad. Lo que ya no se oculta se convierte en un faro. Y los faros no necesitan perseguir a los barcos, iluminan. Aquellos que navegan en la oscuridad los encuentran de forma natural. Eso es en lo que te conviertes cuando dejas de preocuparte. Un ser libre que ya no suplica ser aceptado, sino que inspira simplemente por la tranquilidad de ser uno mismo. Sin duda, ya habrás notado esta extraña paradoja. Cuanto más deseas algo con intensidad, más parece escaparse. Cuanto más te aferras a un resultado, a una persona, a una respuesta, más el universo parece cerrarse a tu alrededor. Y te preguntas, ¿por qué nada funciona si pongo todo mi corazón en ello? Carl Jung habría respondido que no es tu corazón el problema, es tu tensión interna, esa necesidad ardiente, casi dolorosa, de poseer lo que deseas. Porque a través de esa necesidad no se expresa el amor, sino el miedo, y el miedo, incluso disfrazado de pasión, sigue siendo una energía de contracción. Lo que deseas con demasiada fuerza, lo aprisionas, lo abrazas tan fuerte que ya no tiene espacio para respirar. Crees que atraes, pero repeles, crees que retienes, pero agotas. Y a veces no es la vida la que te dice que no, es tu propio exceso de expectativas lo que bloquea la fluidez natural de la experiencia. Cuando dejas de preocuparte, liberas esa tensión, abres un espacio. Aceptas que lo que debe venir vendrá, no porque lo merezcas, sino porque estás listo para recibirlo sin miedo. Y en ese espacio, lo inesperado entra. El milagro se desliza. Aquello que perseguías finalmente se detiene y se vuelve hacia ti. El desapego no mata el deseo, lo purifica, lo hace más suave, más sabio, más vivo. No es que ya no quieras, es que ya no te aferras. Transformas tu deseo en apertura. Y esta apertura atrae lo que realmente te corresponde. Lo que amas sinceramente no necesitas forzarlo, confías en ello. Y a veces, es esa confianza silenciosa la que hace que todo empiece a funcionar. A menudo pasamos la vida esperando que las cosas cambien. Esperamos una señal, un giro, una transformación externa que reordene todo en su lugar. Pero lo que Carl Jung nos enseñó es que el verdadero cambio comienza desde dentro. No es el mundo el que se transforma, es la forma en que tú lo habitas. Cuando dejas de preocuparte, no es el caos a tu alrededor lo que desaparece. Es tu relación con ese caos la que se modifica. Ya no eres arrastrado por cada miedo, cada incertidumbre, cada silencio. Observas, acoges. Ya no pierdes tu centro con cada corriente de aire. Y es esa estabilidad interior la que, poco a poco, atrae otra realidad. Los mismos eventos pueden suceder, pero ya no eres el mismo, ya no reaccionas de la misma manera, respondes en lugar de reaccionar. Eliges en lugar de sufrir, y tu energía más calma, más clara, se vuelve magnética. Jung nos recordaba que el universo responde a lo que somos, no a lo que decimos querer. Y lo que eres en cada instante se traduce en tu vibración, tu estado interior, tu actitud silenciosa ante la vida. Así que cuando te alineas, incluso sin palabras, incluso sin acciones visibles, envías un mensaje diferente. Ya no militas, sino que invitas. Ya no luchas, sino que acompañas. Ya no temes, sino que abres. Y lo que atraes ya no es un reflejo de tu carencia, sino una resonancia de tu calma. No son las circunstancias las que se vuelven milagrosas. Eres tú quien se vuelve capaz de atravesarlas con gracia. Y en esa gracia, la vida comienza a cooperar de un modo casi mágico.
Porque la paz interior no es un lujo, es una frecuencia. Y esa frecuencia transforma lo que vives sin que necesites entenderlo todo. Hay dentro de ti un río que ya sabe hacia dónde debe fluir. Pero a veces construyes presas sin darte cuenta. Quieres ir más rápido, quieres que el agua siga otro camino. Quieres dirigir la corriente con tu voluntad. Y cuanto más fuerzas, más te alejas de la fuente. Carl Jung decía que la naturaleza profunda del alma es movimiento. Ella sabe a dónde ir, sabe cómo hacerlo. No es tu papel controlar todo. Tu papel es sentir, seguir el flujo, identificar las resistencias internas y soltarlas una a una. Cuando dejas de preocuparte, retiras la mano del volante que en realidad nunca habías sostenido. Te vuelves fluido, permites, y ese simple gesto crea una apertura. Lo que parecía bloqueado empieza a disolverse. Lo que parecía confuso se aclara sin esfuerzo. A veces, lo único que tienes que hacer es dejar de empujar, dejar de justificarte, dejar de fingir que entiendes y simplemente estar disponible. Porque la vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas auténtico. El agua no teme los desvíos, no se apresura, no protesta ante los obstáculos, los rodea, los transforma. Siempre encuentra un camino. Y cuanto más te pareces al agua, menos luchas contra la vida. Jung habría querido ser ese río, honrando el ritmo, confiando en el recorrido, dejando de creer que estás perdido cuando simplemente estás aprendiendo a flotar. Y un día, sin avisar, te darás cuenta de que todo funciona, no porque lo hayas calculado todo, sino porque has aprendido a acogerte a ti mismo. Y en esa corriente vuelves a sentirte vivo. Has pasado tanto tiempo queriendo que todo se alinee a tu alrededor, que los demás cambien, que las situaciones se calmen, que la vida sea más dulce. Pero Carl Jung habría susurrado esta verdad simple. Todo empieza en ti. Cuando haces las paces con tus dudas, dejan de envenenar. Cuando acoge tus heridas, dejan de controlar tu vida en secreto. Cuando dejas de preocuparte, no es el mundo exterior el que se vuelve milagroso. Es tu mirada la que se vuelve liberadora. Y esa mirada, una vez transformada, ilumina todo lo que toca. Ya no esperas que las cosas cambien para poder respirar. Respiras. Y porque respiras, las cosas cambian. Ya no buscas impresionar. Te respetas. Ya no exiges ser entendido. Te escuchas. Ya no persigues respuestas. Te conviertes en el espacio donde las respuestas se revelan. Y en esa actitud silenciosa, el mundo comienza a responder de otra manera. Jung sabía que lo que proyectas hacia afuera no es más que un reflejo de tu estado interno. Así que, si quieres que todo empiece a funcionar, empieza por ti. No forzándote, no culpándote, sino encontrándote suavemente, profundamente, auténticamente. No es una solución mágica, es un cambio de dirección, un renacer, una decisión íntima de no ser más esclavo del miedo, de la escasez, de la tensión. Es elegir existir desde un lugar más estable, más amplio, más verdadero, y desde ese lugar, verás, lo que creías perdido te vuelve a encontrar. Lo que pensabas que estaba bloqueado se desbloquea. Lo que querías forzar llega a ti sin ruido, sin lucha, sin condiciones. Porque ya no lo exiges, lo encarnas y todo empieza a funcionar. Sí,